quiero ver algo aquí. Quiero ver un item aquí. ¿Cómo yo traigo un item aquí? Vamos a regresar al role list component. Fíjense acá en este item específicamente. En este action. Este action que está acá es el action que se ejecuta, que ese list component ejecuta para traer los datos de donde quiera que se traigan los datos, sea del server, pero específicamente vamos a decir del state. El state se encarga de traerlo de donde sea. ¿Okay? ¿Cómo implementamos eso en el state? ¿Cómo hacemos que el state devuelva algo en esta action? Buenísimo. Vamos a explicar cómo implementar el primer action en el state. Para eso, vamos aquí a role state y en esta clase que se implementan todo este tipo de cosas. Cuando queremos implementar una acción, de la misma manera que implementamos un selector, usamos un decorado. El decorado, casualmente, se llama action. Y ese action también viene de NGSX-Store. ¿Ok? Ese action sí recibe un parámetro. Y el parámetro que recibe obligatorio es el nombre del action. En este caso, ¿de qué action estamos hablando? Fetch charts, roles. Importamos eso, esta clase, y ahora definimos el método. Recuerde que un decorado por sí solo no hace nada. Hay que asignarlo a un método, a una clase, a una propiedad, etc. La forma en que debemos nombrar siempre el método debe ser el mismo nombre del action, pero en camel casing. Camel casing, recuerden que empieza siempre con minúscula. Sería fetch roles. No hacemos esto. A veces el autocomplete no jode esto. Entonces, fetch roles. El primer parámetro que recibe siempre cualquier action es el state. Porque es el que vamos a usar para actualizar el state, para tener el contenido y actualizar. Generalmente, por abreviatura, yo siempre pongo la S porque es más fácil después de lidiar con lo que viene abajo. Y como está cerca y sabemos que estamos en un state, la S automáticamente es intuitiva. No es que no estoy recomendando que pongan como parámetro A, B y C en ningún lugar. Simplemente que S en este lugar está muy relacionado con state y es bien fácil de identificar. Ese es state. ¿Okay? Entonces, esto es un state. State context. Y este es un state context de tipo iRole state model. Ahora, si nuestro action necesitar algún tipo de parámetro extra, esos parámetros se pasarían acá en un objeto. Vamos a llegar ahí cuando lleguemos a remove. Por ahora no nos necesitamos. ¿Ok? Implementamos nuestro método. Ahora, súper importante. Súper importante es que aprendan a usar Observable, que realmente entiendan cómo Observable funciona. Porque nos ahorra mucho tiempo y nos ahorra problemas. Porque usar un Observable es muy bueno, pero usar un Observable mal es un tremendo problema. ¿Okay? Y quiero enfatizar en eso, que es súper importante. ¿Cuál es una buena fuente para aprender Observables? Si escriben RxJS6 y vamos a aquí, a este link. Esta está en construcción todavía también, es la página oficial de RxJS6. Y si vamos aquí a Get Started, van a ver que es super nice la interfaz y bien fácil de aprender todas las cosas. Pero también hay otra manera de aprender. Es otra que es una versión anterior, pero la mayoría de las cosas son muy parecidas. Que es una página que se llama Learn RxJS. Aquí en esta página pueden aprender muchísimas cosas también, casi todo. Y esta es una página que ya hecha hace tiempo. ¿Okay? Esta otra está en construcción todavía. Solo asegúrense de que las cosas que lean acá sean compatibles con el RxJS6. Quizás esto en algún momento ya lo hayan actualizado a 6, pero antes no estaba en 6. ¿Okay? Súper importante aprender de Observable y Reactive Programming. Es clave para todo esto que estamos haciendo.
Y es clave también para usar Angular desde el principio. De hecho, todo Angular es basado en esta librería. Es decir, muchas de las cosas Angular es basada en esta librería que no está hecha por Google. Pero ellos lo tienen oficialmente para soportar los observables y Reactive Programming en general. Ok, bueno, entonces, es una pequeña introducción, es importante estudiar, súper importante. Lo que vamos a hacer acá es devolver siempre de cualquier acción de esto un observable. Ese es un término que se usa en Reactive Programming, que es básicamente una clase que es capaz de, es un stream de eventos que es capaz de seguir dándote información a través del tiempo de cada vez que hagan cambios en los cuales tú estés interesado. Más o menos una definición bien básica de eso, para nada técnica. Entonces vamos a escribir aquí cómo hacemos un observable on the fly. Pues acuérdense que todo esto es UI, no estamos realmente yendo al backend, vamos a hacerlo on the fly. Yo quiero devolver OF. OF es un método de RxJS. Fíjense que hay varios OF. Asegúrense de importar este. El de afuera, todo el... Sí, el que dice RxJS. ¿Ok? Aquí dentro, todo lo que todos nosotros pasemos aquí adentro, automáticamente RxJS lo convierte en un observable. Por tanto, ahora mismo lo que yo quiero, estamos hablando de roles. Yo quiero devolver roles de prueba, 3 roles. Vamos a devolver 3 roles. Pero ahora tenemos un problema. Porque yo digo, ok, yo podría perfectamente hacer esto, un arreglo, y decir aquí, name, role 1, ¿verdad? Role 2 y role 3. Pero ¿saben qué? Esto no lo vamos a permitir en esta aplicación nueva. Todos los datos que deben llegar del server deben estar definidos en una clase. No hay clases anónimas aquí, no hay objetos anónimos aquí en esta arquitectura. ¿Okay? Todo tiene que estar backed up por una clase. Por tanto, vamos a explicar ahora dónde se crean esas clases y cómo las usamos aquí. Bueno, pues estas clases se crean en un folder que está en el root level que se llama domain. Y si entran acá van a ver que ya domain tiene algunos folders. Domain, user, y aquí dentro de cada uno de estos folders van a ver las entidades que están asociadas con esos nombres. Si nos damos cuenta, aquí no tenemos nada para roles, por tanto creamos una nueva que se llama roles. Y dentro creamos un nuevo file que se llama role en singular, que es el que representa esta entidad. Ahora, esto es una clase. Clase de tipo role que va a tener un parámetro, ¿verdad? Tipo name string. Pero todas estas clases que son entidades, recuerden, una entidad es una clase que es únicamente identificada, básicamente tiene un ID. Todas estas clases heredan, o deben heredar, tienen que heredar de una clase base que se llama entity y no es de time ORM, es de nosotros, de share. Fíjense que pueden haber varias entities, es esta. ¿Okay? En cuanto heredamos de esa clase, nos da un error. ¿Por qué? Porque en esa clase hay ciertas cosas que tienen que pasar y nosotros no hemos hecho todavía eso aquí en role. Si nos ponemos aquí encima, vamos a ver cómo VS Code nos da esta bombillita aquí, que nos ayuda muchísimo a poner lo que falta. Si hacemos clic y decimos implement inherit abstract class, fíjense cómo automáticamente nos agregó el ID y nos agregó este método que está acá. Ahora, por una cuestión de organización, las propiedades van primero y los métodos van después. Entonces, quitamos ese serialize de ahí y lo ponemos debajo. Y por ahora no lo vamos a implementar, vamos a ver que siga tirando ese error ahí. Ahora tenemos una entidad de verdad que tiene un ID y un name. ¿Cierto? Y vamos si lo fuéramos a usar en esta pantalla donde estamos creando vamos a tratar de usarlo, vamos a grabar esto. Fíjense cómo incluso cuando se modifican acá cosas del dominio, la aplicación sabe que esto pertenece y recompila también. ¿Okay? Y hay una asociación ahí con eso. Regresamos acá y decimos, ok, lo que yo tengo que devolver aquí son roles. Y para ser incluso más específico todavía,
yo lo voy a especificar de esta manera acá. Yo voy a decir que yo voy a volver de aquí un observador, también del root, y el observador va a ser de tipo role. Y ese role puede que salga rápido, puede que se demore un poco, dependiendo de cómo esté el... Ajá. Pero lo que se va a importar es bien importante. Es decir, fíjense que ahora el import que me dio es domain, source, roles, role. Eso está mal. Recuérdense que hablamos al principio que los imports deben ser pequeños. Y cualquier import de datos de nosotros que no tenga una arroba adelante está mal. ¿Ok? Esos imports no los vamos a usar así. Entonces, ¿qué es lo que me falta para que me salga una arroba aquí delante? Bien. Si regresamos donde estaba, dicho sea de paso, control tab, el tab anterior. Si regresamos donde estábamos, vemos que creamos roles. Pero vamos a ver qué diferencia está entre lo que creamos nosotros y lo que ya existe aquí. Si vamos a users, vas a ver que tenemos varios objetos, pero tenemos también un index.ts file, que es como el barrel que creamos para hacer los exports. Cada folder acá debe tener un index file. Por tanto, creamos uno. Y en ese index file, básicamente, lo que vamos a hacer, está mal escrito index, lo que vamos a hacer es exportar lo que nosotros queremos que se vea de la librería de los otros features. En este caso, es todo lo que exista en role. ¿Cierto? Terminamos acá. Pero ahí no queda todo. Yo lo exporté en roles, pero domain no sabe todavía de roles. ¿Cómo hago que domain sepa de roles y que el resto de la aplicación sepa? Si venimos a este index file que está directamente debajo de source. Y aquí exporto también roles. En este punto ya la aplicación sabe que roles existe. ¿Okay? Y ahora lo podemos importar desde el state como debe ser. Si ahora ponemos role, fíjense que el primer import directamente cambió ahora a arroba Atlas KPI domain. Ese es el import que va. Ese es el que va. ¿Okay? Eso es súper importante. Entonces, aquí estamos con que nosotros vamos a este método va a devolver un observable de tipo role y tenemos una pila de cosas rojas aquí, lo cual es totalmente entendible, ¿no? Si nos paramos encima de esto, ¿qué nos dice? Que yo no puedo devolverte una lista de cosas en name si el name realmente, este objeto anónimo no cumple con las propiedades de role, ¿verdad? Por tanto, vamos a quitar esto y vamos a empezar a crear las entidades. Esto es un nuevo role. Ahora vamos a ver aquí. Dice que él va a ser un partial del entity. Si yo hago acá esto y empiezo a hacer aquí, veo que la única propiedad que me sale son las propiedades de entity. Y este es un paso en que nosotros vamos a hacer para ayudarnos a nosotros mismos. ¿Cómo hacemos esto para que sea más fácil si lo queremos crear a mano? Para que nos ayude TypeScript. Es que volvemos al role y adicionamos un nuevo artefacto acá. ¿Ya definimos? No. Vamos a role. Ya definimos la clase, pero no hemos definido el constructor. Para que nos sea fácil esto, definimos una nueva interfase. La exportamos. Que uniste export con interface, una Sí. nueva palabra. Exterface. Hay role. Y vamos a decir que por ahora no es que tenemos un nombre. ¿Verdad? Y ahora venimos acá. Y definimos entonces un constructor. Este constructor va a recibir algo de tipo role. Y como estamos heredando una clase base, siempre TypeScript nos obliga a llamar el super. ¿Verdad? Y este super lo vamos a mandar con data. Y no vamos a hacer más nada por ahora. No queremos ser tan estrictos, porque si vamos aquí a este super, vamos a ver que él hace este object assign. Ahora esto lo vamos a mejorar, ¿no? Por ahora vamos así, vamos bien. ¿Verdad? Grabamos role. Ahora vamos a mejorar, vamos a regresar aquí y vamos a decir, ok, ya estoy en role, ya estoy aquí. Ahora si yo doy control space, ya tengo name. Pero ahora, ¿qué pasó con el ID? Ahí me hace falta los dos.
¿Por qué el ID se fue? Bueno, se fue el ID, porque nosotros dijimos que esto iba a heredar directamente de iRoll, y iRoll no tiene ID. ¿Qué es lo que nos falta aquí? Extender de... Extender de identity. Exactamente. Falta extender de entity. Y si regresamos, lo grabamos esto, regresamos, damos control space, eventualmente va a mostrar algo acá, vemos que ya tenemos el ID y tenemos el name. Ahora sí, entonces vamos a decir, el ID tuyo va a ser 1, el name va a ser role 1, ¿verdad? Venimos acá. Vamos a poner 3 roles. Y dice aquí que todavía hay problemas con lo que estamos haciendo. ¿Por qué cosa hay? Vamos a ver. Okay. Dice que estamos tratando de devolver un observable de tipo un arreglo de roles, que no es asignable a un observable que es solamente de tipo role. ¿Entienden qué cosa es eso? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué me falta a mí ahí? Que tengo que poner un arreglo de arriba, ¿no? ¿Dónde? Un arreglo de observable. No, ¿Un arreglo aquí? ¿Observable? Ah, un arreglo. Un arreglo de rows. ¿Dónde? Ah, no. Eso, No es, sé dónde. eso es exactamente donde es. Es aquí. Falta un arreglo de rol. Yo estaba diciendo ahí que voy a volver un observable de un solo rol, pero aquí estoy volviendo un arreglo. Por tanto, faltaba esto. ¿Ok? Esta línea de acá, que cuando son objetos pequeños me gusta tenerlo así. No es obligatorio ni nada de eso, pero mientras menos líneas tenga que leer por gusto de abajo, mejor. Ok, esto que estamos acá, haciendo aquí, lo único que hace es devolver esta lista a quien sea que lo haya llamado. Que en este caso quien va a llamar a esto es el NGX, el framework. Pero nuestro objetivo principal de implementar este método es actualizar el estado, no es devolver un observable. ¿Cómo nosotros actualizamos el estado? Que es lo que realmente va a entender la aplicación para llevarnos nosotros estos roles a la lista que queremos popular nosotros. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, hacemos eso adicionando acá otras cositas, empezando por pipe. Esto viene directamente de observables. Esto hay que aprenderlo, hay que estudiarlo, es súper importante. Pero básicamente lo que te permite hacer pipe es llamar una serie de métodos también relacionados con observables de la librería RxJS para lidiar con el resultado de lo que viene de aquí arriba. En este caso serían estos 3 roles. Y interceptar el stream de Ajá. hacer cosas. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer acá, o lo único que vamos a hacer acá, es hacer un tab into the data. Ese tab viene de RxJS Operators, eso está bien. Ese tab va a recibir como parámetro lo que estamos mandando de arriba, que es un arreglo de roles, por tanto, roles. ¿Verdad? Y aquí, aquí adentro, lo que vamos a hacer simplemente es actualizar el state con los roles, que este es el punto clave de todo este asunto. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ya hablé ahorita de que estoy pasando S como parámetro aquí arriba, y la metodología en la que tú actualizas un state es la siguiente. Lo primero que haces es recibir un snapshot del state actual. ¿Cómo haces eso? Con ese punto get state. Tienes ese arriba. Tengo ese aquí arriba. Y lo próximo es actualizar el estado con mis roles. Pero recuerden que el roles como tal, la lista nunca se modifica, se reemplaza. ¿Ok? ¿Cómo sería entonces? Set.setState. Este es el método que actualiza el estado. Este método recibe un objeto del mismo tipo de este que pasamos acá. Por tanto, si ustedes ven aquí el control space, van a ver que seguimos teniendo roles. ¿Ok? Entonces roles sería
lo que vamos a actualizar en el estado. Y vamos a decir que esto viene de roles. Vamos a decirlo así, ¿verdad? Ahora tenemos rojito ahí. ¿Tienen alguna idea por qué ese rojo está ahí? ¿Hay algún lugar donde pensarían buscar, decir, por qué eso está rojo ahí? Porque no estaba haciendo nada con el state, porque tiene más cosas que solo un observable de rows. Allá arriba pusimos No. la cadena Exactamente. el tree, no, una cadena. Exactamente. Lo bajamos con una- Exactamente. Si vamos a good job, Yudhey. Si vamos a actions, a state model, vamos a ver que nosotros definimos roles como un arreglo de string. Está mal. un arreglo de- Y ahora es un arreglo de role. Por tanto, ponemos aquí role, enter, y se acabó el error ahí. Y todavía falta arriba arreglar. En Ajá. el status. Ajá. Se acabó el error por aquí. Ahora, vamos a hablar de nuevo de este, porque ahora mismo el estado de nosotros es súper simple, ¿verdad? ¿Qué pasará si el estado tuviera más propiedades? Si yo hiciera esto, si el estado tiene más propiedades y yo hiciera esto nomás, ¿qué quiere decir? Que yo voy a borrar todas las propiedades que tiene el estado ahora mismo y voy a dejar nada más eso, lo cual es un error grave. ¿Ok? Entonces, incluso en este caso, aunque yo tengo una sola propiedad, nunca se les olvide hacer lo siguiente. Cuando vayan a hacer un state de alguna propiedad específica, siempre pongan esto encima. El rest operator. ¿Qué es lo que hace el REST Operator State ahí? El REST Operator State, dentro de una asignación como esa, él dice, ok, ponme todas las propiedades no que se- yo encontré ahí arriba en el estado, pónmela aquí. Y después, sobrescribe cualquier cosa que este state te haya pasado. ¿Ok? Si no pones esa línea, vas a joder el estado. ¿Ok? Porque el estado tuyo va a terminar nada más con roles, cuando realmente puede tener otras cosas que vamos a ver que después vamos a poner otras cosas. ¿Ok? Importantísimo esta línea. No se lo olvide esta línea, 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 no se lo olvide esta línea. ¿Vieron la línea? ¿Vieron la línea? Esta línea, estoy hablando de esta línea, que no se olvide, que no se olvide, que no se olvide la línea. Ok. Ok. Y entonces ahora, bueno, arreglamos aquí porque ya esto es role. ¿Verdad? Listo. Hasta aquí tenemos que el store está, estamos haciendo fake de esto, aquí porque no estamos viendo el server todavía, y estamos haciendo que actualice el state con estos roles que estamos hablando. Otra cosa importante, y que los va a ayudar mucho a escribir menos, y es fácil, ya una vez que te acostumbres es bien fácil de entender, es que cuando tú estás asignando una propiedad que tiene el mismo nombre que una variable, no necesitas repetirla dos veces. Por ejemplo, ven aquí como yo puse roles, roles. Si yo hubiese hecho, o si yo hago esto, estoy haciendo exactamente lo mismo. Con la configuración de TSLink de Airbnb te lo sugiero, Exacto. Y te sigo incluso que sean los primeros. que sean los primeros. Que no sé cómo aplica con REST Operator. El primero debe ser primero. ¿Ok? Bueno, pues así es mucho más fácil de escribir. Pero fíjense, eso únicamente aplica cuando el nombre de la propiedad del estado es exactamente igual al nombre de la variable que estás asignando. ¿Ven? Por eso fue que también yo puse roles. Aparte que tiene sentido, ¿no? Hasta aquí ya actualizamos. Vamos a grabar todo esto. Y vamos a ver qué pasa en el UI. A ver si pasa algo. Settings, roles. No pasó absolutamente nada. ¿Y eso por qué fue? Porque es un observable. Ok, sí. Ya no. Item. No se le pasaron los ítems a... Notification. Esto es otra cosa que yo hice intencionalmente acá, para que no haya casualidad de que se te olvide. Esa función que ustedes ven ahí es algo nuevo para ustedes, pero viene de una librería que se llama Immutable. ¿Ok? Yo estoy esperando en ese list component que lo que tú me pases como lista no sea un arreglo de JavaScript. Yo no te voy a permitir un arreglo de JavaScript ahí.
yo te voy a permitir un objeto un poco más avanzado y inmutable que se crea con una librería llamada Immutable, que mantenida por Facebook, y ahí es donde vamos a regresar entonces a cambiar lo que inicialmente empezamos como un arreglo a lo que debe ser una lista. ¿Cómo definimos eso? Bueno, primero que nada vamos al modelo del estado. Ya esto no es un rol, un arreglo de rol, esto es una lista de rol. ¿Cómo defino una lista? Pues poniendo el prefijo list aquí, y fíjense que hay varios lists. No se olviden importarlo de Immutable. La lista viene de Immutable. Importamos eso y la lista recibe como es genérica, después ponerla acá. No necesitas el arreglo anymore porque ya es una lista. Ya. Ahí definiste que eso es una lista de rol. Ya está definido que en todos lugares, por eso ves todos los rojos, lo demás. No es lo mismo un arreglo, aunque esto también es iterable con arreglo, que una lista. Una diferencia grande en eso. Entonces venimos acá y vamos a actualizar el resto. Ya esto no sería un arreglo, sería una lista immutable de tipo, eso no se lo olvide que esto es bien fácil para que sea muy fácil de seguir el código para los demás. Y para uno también. Sí. Ajá. Entonces, crearías aquí una lista vacía. Ya no es un arreglo vacío, es una lista vacía. Entonces seguimos aplicando. Ya esto no es un arreglo de rol, es una lista. Y así sucesivamente. Y seguimos. Ya esto no es un roles que viene aquí. Esto es, ya aquí perdemos entonces lo que estamos haciendo ahorita porque ahora sí tenemos que definir que es una lista. Es una lista, No, role. Si lo cambias arriba tiene un array todavía. En el signature del método. ¿Eh? En el signature del método tienes todavía arreglo. Observable de role array. Sí, no es. Esto lo podemos cambiar, pero lo que estoy hablando aquí es que, por ejemplo, aquí tú recibes un arreglo. Tú tienes dos variantes. Tú puedes venir acá y decir, ok, yo voy a crear la lista desde aquí arriba, que es más ideal, o ponerla aquí directa. Es más, vamos a hacerlo así, que es mejor incluso. Eso sí tenemos que cambiarlo, pero vamos a decir que aquí, en vez de crear un off de un arreglo, es un off de una lista. Y esa lista recibe un arreglo. Fíjense, la lista recibe un arreglo. Es otra cosa, no es lo mismo. ¿Ok? Y entonces ahora todo esto está en rojo, por lo que dijo Rolito ahorita. Entonces ya, bueno, ya, si tú me estás diciendo aquí que estás viendo una lista de cosas, entonces me estás diciendo aquí que es un arreglo. No es lo mismo. ¿Ok? Ahora todo esto es una lista. Ahora está como debe estar. ¿Por qué cosa? Vamos a ver primero que funciona. Vamos a probar todos estos cambios. Si venimos acá, settings, roles, Ahí está. teníamos tres elementos y le pusimos en el template que nada más escribiera hello. Y si nosotros venimos acá para confirmar el role list component, iba a mostrar un paragraph en cada uno que iba a decir hello. Okay, vamos a recapitular qué hicimos hasta ahora. Okay. Para mostrar el list component, empezamos acá, empezamos creando todos estos actions, creamos el state, creamos el modelo, importantísimo, aquí en domain, creamos el modelo role, porque todo tiene que representarse con un role, con una entidad. Después de acá vinimos entonces al state e implementamos el método específico de traer una lista de roles. Introdujimos aquí brevemente qué cosas es un observer, cómo usarlo, el método este off. Después de eso, finalmente cambiamos la lista, los arreglos en la estructura correcta, que es una lista que es inmutable, que viene de la librería Immutable, que ya hablamos. Y ahora vamos a explicar brevemente también por qué lista y no arreglo. Ok. ¿Qué? Más que explicar lista, vamos a explicar por qué inmutabilidad. En este caso de nosotros, de Angular específicamente. Una de las cosas que más nos interesa en todo esto, en cualquier aplicación, es la estabilidad y el performance. Son dos cosas clave, ¿verdad? ¿Por qué estado? ¿Por qué inmutabilidad?
estado y inmutabilidad son dos cosas súper importantes cuando hablamos de estas dos cosas, pero principalmente estabilidad y single source of truth. ¿Okay? Imaginen un objeto que tiene 20 propiedades, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos que chequear, por ejemplo, tenemos un componente y ese componente tiene 50 de esos objetos. Si fuéramos realmente a chequear en Angular, okay, esta lista realmente cambió. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos, no lista, porque la lista es un caso diferente, el objeto. Si el objeto cambió, tenemos que chequear todas las propiedades que tenga el objeto, las 20, las 30, y al final hacer una decisión, lo cual es súper recontra costoso. ¿Qué es lo que se hace? Y porque eso es inmutabilidad, lo que se hace es que se crean objetos nuevos cuando hay cambio, lo cual es mucho más fácil de chequear, porque lo que chequeamos es por referencia. Es realmente por valor, pero referencia. Si el objeto es que tiene versión de memoria diferente de este, ya automáticamente yo sé que cambiar, no tengo que chequear ninguna propiedad más, lo cual es súper rápido. ¿Ok? Y por supuesto, junto con eso va el performance. Porque Angular, y vamos a introducir también el concepto de change detection, etc. Angular hace, si no le especificamos a Angular realmente cómo debe hacer las cosas, el performance baja bastante dependiendo de la cantidad de componentes y listas que tenga que manejar. Porque Angular lo quiere hacer todo si nosotros no le... Para empezar, iniciarte con Angular es muy fácil. Porque en una aplicación pequeña, todos los chequeos tú ni siquiera los notas. Pero cuando la aplicación crece, vemos el performance. Un ejemplo es el pop-up Windows que nosotros tenemos. Detalle que son más 5 minutos. Eso, ¿ok? Hay muchas cosas que juegan en esto. Entonces, por eso, en nuestro caso, para el performance y la estabilidad, hay tres conceptos que estamos usando aquí súper importantes, que es, vamos a usar inmutabilidad, vamos a usar estado y vamos a usar change detection. ¿Ok? Y copiar un objeto no es costoso. Cada vez que vas a cambiar una propiedad, copiar el objeto entero, que nada más se cambia la referencia de la Tú lo dirección. estás creando. Buena pregunta. Buena pregunta y vamos a responder la pregunta. Ok, vamos a suponer lo siguiente. Tú tienes un objeto. Vamos a hacer esto. Vamos a mostrarlo aquí rápido. Vamos a suponer que aquí tenemos clase, por ejemplo, Object1 a const Object1 A es igual a A, B es igual a B, ¿verdad? Object2, Object3 y Object4. ¿Ok? Vamos a suponer que tenemos estos tres objetos y tenemos un objeto que se compone de los otros tres. ¿Ok? Ahora, yo quiero cambiar este objeto por uno nuevo. Tú me dices, ¿es costoso? No, no es costoso. Porque siempre había oído que crear el objeto siempre es costoso. Sí, Y no es. sí lo es, pero lo que pasa es que tienes que hacer un trade-off entre cuánto te cuesta crear el objeto y cuánto te cuesta después procesar ese objeto para que el resto de la aplicación se actualice. Entonces sí, por un lado, si piensas nada más en el punto de vista de memoria, sí es más costoso cambiar una propiedad. Pero si piensas desde el punto de vista de la aplicación, es mucho más eficiente crear un objeto nuevo, que la aplicación sepa que el objeto cambió y refrescar las cosas, que hacer un deep inspection de ese objeto a ver qué es lo que cambió. Entonces es más eficiente. Entonces, en este caso, si tú crearías un objeto nuevo, por ejemplo, tú dirías que const object4 es igual ahora a y este sería el objeto 3.1, porque este es el que estás cambiando, por ejemplo. Realmente
es bien rápido en este caso, porque en este caso lo único que estamos haciendo es cambiando la referencia de este. Porque ya este objeto está creado. Este objeto tiene que crearlo no importa qué. Y en este caso, estas dos referencias están creadas, se mantienen como están, y esta lo único que hace es apuntar al objeto nuevo. El único overhead que hay aquí es que puede que si tienes un método en uno de estos objetos que diga cambiar además una propiedad, es mucho más rápido que crear este objetivo Object 3. Pero en overall, el performance desde el punto de vista de la obligación es mucho más rápido esto. Ok. Bueno, ok. Ya estamos en el punto en que estamos mostrando algo de UI, pero definitivamente, bueno, sabemos que esto no es lo que queremos, ¿no? Queremos algo un poquito mejor. Ahora, vamos a ver cómo cambiamos este contenido. Una vez más, en Angular hay varias maneras de hacer algo. Como vimos, aquí directamente pusimos un elemento, un HTML element, y imprimimos un texto. Pero realmente queremos mostrar una cosa un poco más elaborada, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos la opción de directamente aquí poner el HTML de lo que queremos hacer, o tenemos la opción de crear un componente específico para esto. ¿La verdad? Que es la opción recomendada. Crear un componente. Crear un componente. ¿Okay? Así podemos manejar más fácil el change detection. Así podemos hacer componentes que sean DOM components, sean directamente nada más para recibir datos. ¿Okay? Yo siempre he escuchado que para performance y todo es mejor tener la jerarquía del DOM lo más chiquita posible. Sí, si exagera, se te puede complicar un poco, porque básicamente, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes acá, si tú haces referencia aquí a un componente, ese componente tiene un life cycle, y Angular tiene que crear ese componente aparte. Pero también te da mucha claridad de código, y aparte de eso, puedes aislar cualquier funcionalidad. La corriente. Puedes aislar la funcionalidad específicamente de este componente fuera de tu componente de lista, que realmente no tiene por qué preocuparse de qué es lo que hay aquí. Es un trade-off, una vez más. Si se pone una aplicación muy pesada, Exacto. se No creo que eso, claro, se reconsidera. No creo que igual resuelvas mucho en este caso con eso, precisamente porque hay otras cosas que nos están ayudando con esto, como es, por ejemplo, el paging. Nosotros sabemos que vamos a mostrar 20 elementos. Si 20 elementos no puedes mostrarlo con un componente, hay algo mal. Y no necesariamente es la creación del componente aquí. Ok, bueno, pues aquí entonces vamos a decir que vamos a crear un nuevo componente. Este componente no necesita ahora mismo ninguna lógica, entonces es realmente un componente, no es un container. Porque básicamente lo vamos a usar nada más para mostrar información. Ok, entonces podemos hacer esto desde cero, o podemos copiar uno que ya existe una vez más, y creo que podemos copiar del KPI screen, KPI list, y el KPI list no está ni siquiera creado como un componente, está ahí mismo. Vamos a ver. KPI list component path. Aquí está el template de widget y está el item list. Si quieres vamos a hacerlo así mismo. Obviamente es más claro de la otra manera. Yo creo que si lleva mucha complejidad, entonces yo creo que vale la pena. Pero, por ejemplo, ese que está subrayado. No solamente por complejidad, también tienes que ver si reusas el componente en otro lado, si le puedes dar. Hay otros de esos que debes tener en cuenta. Pero en este caso, como es tan sencillo también, y al final este precisamente no se usa en otro lugar, vamos a empezar así. Incluso lo único que tenemos que hacer es copiar y pegar, porque es básicamente idéntico en muchas cosas. Ahora fíjense como aquí en este template, aquí se pasan variables. Esta es la manera en que Angular pasa variables cuando se usa un ngTemplate. Fíjense que un ngTemplate y el formato sería let raya item es igual a quién item. Este componente, el list screen, tiene estas variables: el item, el edit, el delete y el selection. Algunos son variables, otros son métodos.
Y la manera en que nosotros lo pasamos a nuestro componente es usando este formato. Y fíjense que al final, como queda para usar dentro, es todo lo que esté después de el dash es el nombre que va a tener la propiedad dentro del template. ¿Ok? Por eso es que yo puedo usar item aquí. Yo no puedo usar item aquí porque esto se llama item. Yo puedo usar item aquí porque está let item. ¿Ok? Interesante. Eso es key. Importante. Entonces, básicamente aquí casi todo se mantiene muy parecido, excepto que no tenemos una descripción ahora mismo. Vamos a quitar la descripción. Y las acciones se mantienen de la misma manera. Más que vamos a mostrar el nombre. Entonces, con esto así, tal cual está, vamos a grabarlo y vamos a ver qué efecto tiene esto en el UI. Ah, Ahí está. tenemos cuadritos. Tenemos cuadritos y tenemos incluso las funciones de editar. Y si hacemos clic en editar, vamos a ver que automáticamente se nos lleva al edit. Ya es una cosa que no tenemos que trabajar porque la lista lo hizo nosotros. Si damos delete, vamos a ver que automáticamente nos muestra el confirm. Porque también está en ese list edit por nosotros. Entonces ahora nos quedaría actualizar esta imagencita de aquí, que no la tenemos. Pero, como yo dije al principio, hoy vamos a estar haciendo la mímica de esta aplicación que está acá. Entonces, yo puedo, vamos a decir que vamos a coger esta misma imagen, vamos a hacer right click, grabar la imagen, y ahora esto es importante también, ¿dónde se graba una imagen? ¿Cómo se organiza? Okay. En este caso, tengo en Development, Atlas Code, este es el root de la aplicación. Ahora, ¿dónde lo ponemos? Bueno, como esta imagen pertenece a una aplicación, y la aplicación es quien da este path, tenemos que ponerlo en Apps, Web App, que en este caso la aplicación es Source, Assets, y dentro de aquí Assets entramos a imagen, es una imagen. Dentro de imagen tenemos varios folders, pero uno de ellos es Features. Entramos a Features, y dentro de Features ponemos un folder para nuestro feature. En este caso es Roles. Y aquí adentro, la imagen, vamos a decir que se va a llamar no sé. Realmente es un shell. Un escudito, ¿verdad? Un shell PNG. Tenemos aquí la imagen. Regresamos acá al código. Y fíjense como aquí el item, la imagen varía porque el KPI, dependiendo del tipo de KPI, la imagen va a ser diferente. En nuestro caso no necesitamos eso porque la imagen que queremos mostrar ahora mismo es la misma. ¿Ok? ¿Cómo solucionamos ese problema? Ponemos aquí Assets, Image, Features, Roles, Shell.png. Y si guardamos eso y regresamos acá a la aplicación que queremos hacer y vamos a Settings, Roles, no pasó absolutamente nada. Al final, Porque esto estamos puestos. Shell.png. Si vamos de nuevo, intentamos. Roles. ¡Ah! No está muy lindo, ¿verdad? Pero el concepto está demostrado acá. ¿Ok? Podemos mejorar esto definitivamente. Ok, pero una cosa que no sé si notaron acá es que estas cajas están muy grandes. ¿Verdad? ¿Y por qué esas cajas están tan grandes y el contenido es tan pequeño? ¿De dónde viene eso? Bueno, eso viene de una propiedad que no hemos hablado y que la tenemos aquí en el view y es precisamente esto, el row height. Nosotros especificamos aquí de qué tamaño queremos el row. 240 casi que es el doble de lo que necesitamos, así que vamos a decir que nosotros necesitamos, vamos a empezar por 220. Así que la mitad. ¿Eh? Estamos ocupando la mitad. Sí, por ahí. Ah,
120. No, pero ahí no cambió nada absolutamente. No, casi nada, que fueron 20 pisos. Pero es que la que no la cambiaste Me casi. pone 120. ¿Y por qué lo puse? Por eso te dije. Ah, yo no entendí lo que estaba diciendo. Ahora sí, eso fue lo que tú quisiste hacer. Eso fue lo que quise hacer, sí, lo que pasa es que... Ahora sí. ¿Eh? Ya esto está mejorcito. Ya, como nuestro primer objetivo ahora mismo en esto no es hacerlo perfecto, sino funcional, para mí ya estoy bien. Ya está bastante bien. Ya no tengo que dedicarle mucho tiempo a esto. Ya. Ahora, ¿para dónde voy? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, primero que nada, voy a trabajar en mi new. Esto es lo que viene ahora. Role new, que finalmente vamos a entrar en la etapa de formulario que es clave para todo este asunto. ¿Cómo vamos a organizar esta estructura? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, como una buena práctica, yo les recomiendo que cuando terminen features, como por ejemplo terminamos list, hagan un commit en Git. ¿Okay? Dejen por paso. ¿Cómo hacemos un commit? Bueno, ya por eso hemos hablado antes, pero aquí lo vamos a hacer de nuevo. Hacemos un... Bueno, yo tengo shortcuts, por el momento sería git status. A ver qué Aquí vemos todo lo que está cambiado, lo que vamos a adicionar. Si queremos ver exactamente las diferencias, vamos a hacer un git diff. Y ahí vamos dando space y vamos viendo todas las diferencias que existen. Pero como sabemos que vamos a adicionar todo lo que queremos, vamos a adicionar todo lo que tenemos cambiado, es un git add punto. Si quieren pueden probar de nuevo después y ver el git status. Van a ver todo lo que está listo para hacer commit. Y de ahí hacemos un git commit -m, que sería added role feature with list working, por ejemplo. Ya. Estamos en 0. Si lo jode, mira para atrás. Si lo jodes, mira para atrás. ¿Ok? Cerré todo lo que teníamos abierto y vamos a concentrarnos de nuevo donde nos quedamos. Y vamos a ver dónde estamos. ¿Ok? Estamos en el Role Features y vemos que el Role Feature tiene 4 folders fundamentales: Components, Containers, Models y States. Ya creamos nuestra lista. Ahora vamos a crear un formulario, porque vamos a trabajar en el container este que es Role New. Como hemos hecho en cualquier otro componente, lo primero que hacemos es modificar este HTML a un pop. Y modificamos acá este HTML a un pop. ¿Verdad? Listo. Esto sabemos que está mal, porque ahora es pop, entonces lo modificamos de esta manera. Ya. Vamos a asegurarnos que ese cambio que hicimos funciona bien y que siga mostrándose Role New Works. ¿Verdad? Vamos aquí. No cambiar el nombre en el componente. Venimos acá. Role New Works. Es decir, no funciona. Todo bien. Ahora vamos a hacer nuestro formulario. Como hemos hecho con cualquier otra página, vamos a seguir copiando código. ¿Ok? Vamos a ir a un feature, digamos, por ejemplo, el widget. El widget form.